Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos cuando los santos marchen ya. Mis queridos y amados del Señor, con el gozo y la alegría de nuestros hermanos los santos, nos sumamos para dar comienzo a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo lo que podemos imaginar, esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea, para que podamos participar, dar buenos frutos de estos sagrados misterios. Comencemos por reconocer nuestros pecados delante del Señor. Hacemos una amplia apertura de nuestro corazón para que la gracia y el poder del Espíritu Santo lo limpie y lo purifique y lo presente santo y irreprensible ante la presencia de Dios nuestro Padre. ¿Qué es esto que me hace cantar? ¿Qué es esto que me hace cantar? Que mis pecados son borrados y al cielo voy. ¿Qué es esto que me hace cantar? ¿Qué es esto que me hace cantar? ¿Qué es esto que me hace cantar? Que mis pecados son borrados y al cielo voy. ¿Qué es esto que me hace cantar? Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje del cielo. Hacemos lectura en el libro de Josué.
En aquellos días Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no estáis dispuestos a servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros antepasados, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ahora habitáis. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Respondemos: gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida de todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Respondemos: gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Respondemos: gustad y ved qué bueno es el Señor. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, someteos los unos a los otros, por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo en la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos con gozo y con alegría para escuchar la palabra del Evangelio. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús.
ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz, bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de oírlo, decían: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que yo os dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús entonces dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. El hecho de ser parte de una comunidad cristiana, de una comunidad creyente, implica asumir un compromiso con el autor de la vida, un compromiso con el dueño de la iglesia, que es Jesucristo el Señor. A eso estamos llamados nosotros los cristianos, y responderle con actitud genuina de corazón en base a todo lo que Él entregó y dio por nosotros, hasta su última gota de sangre, para que todo lo que nos tocaba purgar en nosotros por nuestros pecados, Él lo cargó en su vida. Entonces, de esa manera tenemos que reconocer ese acto magno de amor que Jesús desplegó por todos nosotros y que ninguno lo va a volver a hacer. Una vez y para siempre Él lo hizo. Y en el libro de Josué habla de este compromiso, este líder del pueblo hebreo que eligió el Señor y que el Señor se comunicaba con él, le daba las directivas que él tenía que seguir. Y no olvidemos que Josué también era un ser humano semejante a nosotros y que le costaba mantener ese puesto de liderazgo, ese gran peso que caía sobre sus espaldas. Pero ¿a dónde iba? ¿A quién recurría Josué ante ese desborde en su propia humanidad? Al Señor. Y Él es el que le aconsejaba. Entonces, Josué convocó al pueblo. Pero convocó al pueblo no para hablarle de Él, sino para decirle lo que el Señor le había dicho.
convocó, dice, a las tribus de Israel, a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no estáis dispuestos a servir al Señor, elegid hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ahora habitáis. Yo y mi familia serviremos al Señor. Qué maravilloso este compromiso, la afirmación de estas palabras. Ojalá que también pueda ser así en cada familia cristiana. Que cada jefe de familia, que cada esposo, que cada padre de familia, como en aquel caso el lugar de Josué, pueda decir esto. Ante los embates de la vida, ante las tentaciones del sistema, del mundo en el cual vivimos, y que libre no está ninguno de nosotros. Pero para guardar esa firmeza, esa postura, es necesario que el resucitado se haga dueño de nuestra vida, que Él gobierne nuestras acciones, que Él rija nuestro corazón, que Él rija nuestra mente, para que seamos completos discípulos del Señor, amigos de Jesús, para que luchemos y trabajemos para no defraudarle. Y vaya que si nos cuesta, pero sabemos que para el hombre esto es imposible, pero para Él nada es imposible. Así lo dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo está conmigo, ¿quién va a poder en contra de mí? Entonces, ¿por qué tanta fluctuancia en las actitudes, en las acciones de muchos creyentes, de muchas familias hoy en este tiempo? Porque el poder ha menguado, porque todo se torna difícil. Y justamente en esto consiste la fe, en las pruebas que el Señor permite que sucedan dentro de la iglesia. La iglesia también tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada. No olvidemos que la iglesia la componemos todos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los bautizados. Y somos pecadores. Por eso necesita la iglesia permanente y constantemente ser purificada por el poder del Espíritu. Entonces, hoy en día, muchas familias tendrían que decir, desde su cabeza, ¿no? Yo y mi familia serviremos al Señor. Estamos en un territorio enemigo, como estaban en aquel tiempo, dice la palabra, ¿no? En los dioses amorreos, en un país extranjero, con todo lo que implica, vuelvo a repetir, la tentación y los códigos del sistema. Entonces, el hecho está en revestirnos con esa armadura de Dios, calzarnos la armadura de Dios para resistir esos embates del maligno. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Pero más allá de esas palabras, lo debemos rubricar con nuestras actitudes, con nuestras acciones. No solamente decir, sí, soy cristiano, soy católico y punto. ¿Y qué es lo que viene detrás mío? Eso es lo que en verdad tenemos que ver. Para que lo que decimos ser, o en lo que creemos ser, realmente demos testimonio. Para que el mundo vea. Porque el mundo hace una lectura de nosotros, hermanos.
Así como lo hizo Jesús con los fariseos y los escribas de aquel tiempo que se sentaban en la cátedra de Moisés, Jesús les decía al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, nosotros que nos congregamos como comunidad cristiana, ¿de qué manera procedemos luego en el mundo, en el común de la gente? Y de acuerdo a eso la gente va a decir, mira qué bueno, mira qué buena, qué buen cristiano, qué buen creyente. O de lo contrario dirá, no sé para qué van a la iglesia, mira lo que hacen. Como común y popularmente se dice, viven golpeándose el pecho y después, mira cómo se muestran. Y bueno, justamente es eso lo que nosotros debemos ir afirmando, purificando nuestro compromiso. Como dice la antífona del Salmo, gustad y ve qué bueno es el Señor. Y en este mundo somos probados y vamos a ser probados siempre hasta que no estemos más en el mismo. Pero hay algo que dice el Salmo, dice, el justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida de todos sus huesos y no se quebrará ni uno solo. ¿Y de qué manera paga al otro? Es decir, el justo va a pasar por muchos problemas, vamos a tener muchas dificultades, pero de todas nos va a ayudar el Señor. Pero ¿qué dice la otra parte? De aquel que hace daño, de aquel que es malicioso, envidioso, mentiroso. La maldad hará morir al malvado, ¿no? Y los que odian al justo serán castigados. ¿Para qué preocuparme del qué dirá de la gente? Si mi conciencia y mi corazón ya tienen dueño y se llama Jesús. Él es el que juzga. Ni aun yo me juzgo, dijo Pablo. El que me juzgue es el Señor. Pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados por la misericordia del Señor. ¿Y Pablo qué nos dice? Someteos los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Perfecto. Pero también está la otra parte. O sea, el sometimiento no es estar en un estado de esclavitud, para decir algo, como tal vez muchos interpretan, de tener a la mujer bajo el calzado, bajo el pie, para nada. Porque Dios, si bien del hombre hizo la mujer, pero para Dios vale tanto el hombre como la mujer. No hace acepción de persona, no hace diferencia alguna. Porque ¿qué dice luego? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Es decir, el jugarse el marido por la esposa. En términos comunes. En salvar, en rescatar. La palabra habla de la mujer, de la esposa como un vaso frágil, del cual el esposo debe cuidar para que se conserve, para que no se rompa ese envase frágil. Dice, Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Entonces, el amor del esposo debe hacer justamente que la mujer resplandezca, que la mujer brille, porque es el deseo de Cristo. Cristo desea que la iglesia brille, resplandezca, por su pureza, por su testimonio, por su compromiso. Pues entonces también tarea del esposo, del marido, que así suceda con su esposa. ¿Qué más dice? Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo.
el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Es decir, es algo correspondido. Por eso Pablo habla en la carta a los Corintios de la preeminencia del amor. El amor todo lo soporta. Y desgraciadamente en estos tiempos, ese amor genuino que debe fluir del corazón de cada cristiano, de cada creyente, de cada esposo, de cada esposa, no está presente. Y por eso tantos divorcios, tantas separaciones, tantos conflictos dentro del sagrado matrimonio. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Claro, Cristo y la iglesia son uno solo. Pero para nosotros, ¿no?, que aplicamos la matemática y 1 más 1 es 2. Pero para el Señor 1 más 1 es 1. ¿Y cómo hemos de entenderlo? No por la razón, sino por la fe, y la fe del corazón. Y esto se entiende y se comprende y se practica cuando en verdad nos comprometemos y nos compenetramos con la palabra del Señor. Porque la función de la palabra en nuestras vidas es la de santificarnos, es la de ponernos en claro cómo debemos proceder. Ese es el alimento, ese es el pan de la palabra, la función, alimentarnos. ¿Y qué dice Jesús? Miremos esto. Muchos discípulos de Jesús, después de oírlo, decían: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y a lo mejor pensaban que todo el tiempo el Señor los iba a estar mimando y acariciando, que nunca los iba a poner en el lugar que corresponde. Pues la palabra nos lleva a esto, empezando por nosotros. Porque si no, volvemos a lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, ahí es donde tenemos que ir achicando ese margen para que esa relación sea cada día más auténtica y verdadera. De lo que decimos con lo que hacemos. Dice más adelante: Jesús, sabiendo que los discípulos murmuraban, les dijo: esto les escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir de donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha, ¿no? Entonces el Espíritu es el que da vida. Depende a quién alimentemos más, a quién más le prestemos atención en nuestra vida de cristiano. Entonces, si le prestamos más atención al Espíritu, se va a sobreponer sobre la fragilidad de la carne. ¿Y quién va a gobernar? El Espíritu. Más bien, si le atendemos más a las apetencias carnales, ¿no?, ¿quién va a predominar? Lo humano, lo equívoco, lo erróneo. Entonces está en nosotros decidir. Yo creo que no hace falta ser una eminencia intelectual para que nos demos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si en verdad conocemos los preceptos y los mandamientos del Señor para hacer la diferencia. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha. Las palabras que os dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay muchos que no creen. Hay muchos que no creen, lamentable y tristemente. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Entonces, el Padre nos ha concedido eso, de poder llegarnos a Jesús, pero ¿qué medidas tomamos nosotros para conservar esa amistad, esa relación, para no hacer distancias, sino achicar las distancias? Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y sí, déjame con mis cosas. Yo como estoy bien. Total, después de esta vida no hay otra, dicen muchos, ¿verdad? Y pobre de quienes piensan de esa manera, ¿no?
qué poco criterio, qué poco amor en el corazón. Porque después de esta vida, mis queridos y amados, hay otra. Y aunque no conozco cómo es, pero por fe sí, afirmo que es mejor que la que hoy tenemos en este mundo. Jesús preguntó entonces a sus amigos. Nos pregunta a nosotros, ¿ustedes son amigos de Jesús? ¿Se consideran amigos del Señor? Bueno, Él nos está preguntando. ¿También ustedes quieren irse? Pero alguien salió, ¿no? Tomó la palabra Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Entonces respondamos con sinceridad, con amor y compromiso a esa pregunta que nuevamente nos hace el Señor. ¿También ustedes se quieren ir? ¿Quieren seguir gobernados por los códigos mundanos? Cada uno decide. El Señor no nos obliga ni nos oprime, ¿no? Ni nos impone. Él simplemente nos invita. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga. Entonces, qué diferente sería como muchos hermanos afirman en sus criterios, en sus conceptos y en sus opiniones. Qué diferente sería el mundo si se creyera más en Dios. Y sí, pero el mundo es el mundo sigue sus cosas. Hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Jesús dijo, cuando vuelva a la tierra hallaré fe. ¿Por qué lo habrá dicho el Señor? Y porque seguramente que va a haber muchos que se van a perder. Roguemos al Señor para que nosotros seamos parte del remanente. Que no nos arrastren los códigos del mundo, la corriente del mundo, que cada vez se afirma más. No le demos lugar, no le demos espacio. Que pueda decir el esposo, el padre, el jefe de familia, mi casa y yo serviremos al Señor. Y que lo conserve, que lo afirme, con actitudes, con testimonios, con acciones auténticas y verdaderas, que hablen que Cristo habita en su corazón. Por eso roguemos en este día, para que el buen Padre Dios tenga misericordia de nosotros pecadores, nos conceda la gracia y el amor, el perdón de su amado Hijo, y que el Espíritu Santo nos lleve a valorar y sobredimensionar cada vez más lo que en verdad significa para nosotros como iglesia ser amigos de Jesús. Y que sea nuestra Madre Santísima del Cielo la que interceda. Así como dijo a los maestrasalas en la boda de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor nos pide que oremos los unos por los otros, pues entonces llevemos a cabo esa maravillosa tarea de rogar y de orar unos por otros. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre, para que nosotros y los que no están en esta reunión oremos por las necesidades de todos los hombres. A cada intención respondemos, roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúne, la purifique
y acreciente hasta el fin de los tiempos. Oremos. Roguemos al Señor. También por la paz de todo el mundo, para que frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades, brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres. Oremos. Roguemos al Señor. Por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, para que no falte a nadie la libertad, escuela, hogar y el pan de cada día. Oremos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor por estos hermanos nuestros, que se han encomendado a nuestras oraciones, para que la unción y el poder del Espíritu Santo les conceda de acuerdo a la necesidad que hay en vuestros corazones. Hermanos en Cristo, reciban sanación y liberación. Oremos. Roguemos Al Señor. Por los emigrantes, los prisioneros, los que están lejos de sus hogares, para que en estos momentos se sientan hijos de la gran familia de Dios y encuentren consuelo en sus penas. Oremos. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos y necesitados, por todos nuestros hermanos que están afectados por el COVID, por nuestros hermanos, aquellos que cargan con enfermedades oncológicas, por aquellos hermanos que cargan con enfermedades crónicas, por aquellos hermanos que están siendo atribulados por el poder de las tinieblas, por causa de enfermedades que son ocasionadas por trabajos de magia, de brujería o de hechicería. Que el poder del Espíritu Santo obre en esas vidas, en esos corazones, les esté dando sanidad y liberación. Oremos. Roguemos al Señor. También por todo el equipo de salud que sigue trabajando para salvar vidas, para que muchos hermanos recuperen su salud, para que el Señor bendiga sus corazones y sus vidas, para que no olviden ese juramento que hicieron al finalizar su carrera profesional. Por los enfermeros y enfermeras, por todos los que de una o de otra manera están apoyando en este tiempo. Oremos. Roguemos al Señor. Demos gracias al Señor, que ha tenido misericordia también por aquellos hermanos que, a pesar de haber perdido lo material en estos últimos incendios aquí en la provincia de Córdoba, no ha habido desgracias humanas, no ha habido pérdidas de vida. Que el Señor tenga misericordia, conceda la gracia y la fortaleza para que comiencen de nuevo. Oremos. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en el Señor, para que Dios nos conceda perseverar en la fe y crecer siempre en la caridad. Oremos. Roguemos al Señor. También en acción de gracias por la recuperación de nuestra querida llamada hermana Blanca Villarreal de Corte. Que sea de bendición, de alegría y de gozo para todos sus seres queridos. Oremos. Roguemos al Señor. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia, para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos, mis queridos y amados hermanos, para presentar las ofrendas del pan y del vino y acompañamos este momento litúrgico por medio de la alabanza. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será tu iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel
que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Yo mi vida he de entregar para aumentar mi cosecha, que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Un trigal será tu iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Yo mi vida he de entregar para aumentar mi cosecha, que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Mis queridos llamados del Señor, oremos fervorosamente para que este sacrificio que de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu. Por él, que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, en la preciosísima sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y dándote gracias lo bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá, la hermosura de mi Señor nunca se agotará. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote nuevamente gracias, Padre, te bendijo con la plegaria de bendición y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío, por tu preciosa sangre, misericordia, Señor. Preciosa sangre